Quisiera pedir que me acompañen las Escrituras para que estudiemos la palabra del Señor. Y si usted tiene su Biblia, pues me puede acompañar a 2 de Corintios, específicamente en su capítulo 5, verso 18 al 19. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19. Y declara la Escritura de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, el cual consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, el que nos reconcilió consigo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios 5, 18 al 19. He sido inquietado fuertemente por el Espíritu del Señor, y tengo plena convicción de ello, de dar inicio a una serie de enseñanzas bajo el tema reconciliados. Y es que esta palabra reconciliación es tan amplia, abarca tantos aspectos o tantas cosas, que la palabra reconciliación tiene que ver con el poder resolver un conflicto, el poder tratar con un aspecto espiritual de la vida que ha sido desconectado de una fuente o propósito. Así que cuando hablamos de reconciliación o de reconciliar, estamos hablando de lo que en la Escritura se conoce con la restauración de una relación. Así que donde hay reconciliación, hay restauración de una relación. Y hoy la temática que quiero dar inicio a esta serie es reconciliados con la vida. Así que hablar de reconciliación es un aspecto que vamos a tener que abordar en lo largo de nuestra existencia. Continuamente vemos cómo se interrumpen etapas en la vida, relaciones se echan a perder, comunión se afecta, y solamente la reconciliación es la garantía de que vamos a volver a una restauración de aquello que un día teníamos y por alguna razón se ha perdido. Cuando hablamos de la reconciliación en este contexto, el texto de 2 de Corintios 5, 18 en adelante, habla de todo lo que es la restauración entre Dios y la humanidad. La intención divina de poder reconquistar, retomar o restaurar aquello que el hombre tuvo desde el principio y en algún momento se echó a perder y se vio afectado específicamente por causa del pecado. Y ese texto bíblico tan conocido que hemos visto y se ha hablado tantas veces de él, plantea que Dios nos reconcilió primeramente consigo mismo a través de Jesucristo. En pocas palabras, en términos generales, esto implica superar una separación que fue causada por el pecado y la transgresión. Y es que cuando hablamos de los diccionarios bíblicos al respecto, suelen definir la palabra reconciliación como el proceso. Escúchenme bien, reconciliar lo definen los diccionarios como el proceso de restablecer una armonía entre la paz de Dios y el hombre. Y esto solo se pudo lograr gracias al sacrificio de Cristo efectuado en la cruz del Calvario. Así que esta misma palabra reconciliación se puede aplicar a las relaciones y vínculos humanos. Reconciliación fomenta paz entre individuos. Si hay una reconciliación en medio de una separación o de un conflicto bélico que hay entre una nación u otra, se produce lo que se llama un acuerdo de paz. Cada vez que eso se quiere dañar, se saca
el acuerdo de paz o el acta, que implica que lo que un día fue un conflicto fue superado y ahora hay entonces una armonía entre dos o varios que de alguna forma u otra en algún momento la perdieron. Todo lo que estamos hoy al alcance de esta palabra, me atrevo a asegurar que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que reconciliar algo o con alguien por algo que un día funcionó bien y se afectó y luego tuvo que ser vuelto a un estado de armonía y de paz. Así que cuando hablamos de reconciliación, la reconciliación es uno de los temas más relevantes y poderosos después de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Lo que sucedió en la cruz se resume a una palabra. En la cruz hubo un intercambio. Fue un intercambio de vida por uno que estaba en una condición de muerte. En pocas palabras, nosotros sí merecíamos estar en la cruz por nuestros pecados, por nuestros delitos y la muerte que ya había en nosotros, que es la separación de la vida y que había sido producida por causa del pecado, que es lo que separa al hombre de Dios. Pero quien estaba en la cruz había decidido desde el propósito eterno ocupar el lugar que nos toca a nosotros. Por lo tanto, entonces en la cruz se efectúa el intercambio. Se quita aquel que merecía la cruz, que éramos nosotros y que estábamos gobernados por la condición de la muerte. Y va a la cruz quien tenía la vida y no merecía estar allí, que es aquel de la fuente de la cual nosotros hemos recibido la vida en Cristo Jesús. Por eso la reconciliación nace en la cruz. Dios envía a su Hijo para rescatar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido, para devolver la armonía y un estado de paz entre Dios y nosotros. Y esto lo ratifica en la palabra. Y cada vez que lo que hay en nosotros se quiere desconectar de esta condición, entonces hay un acuerdo firmado que es la palabra de Dios, que nos recuerda y ratifica que usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y en esa realidad de haber sido reconciliados, tiene que haber en nosotros una evidencia y un fruto de esta reconciliación. Y esa reconciliación tiene que ver con aspectos fundamentales de nuestra existencia. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Hay reconciliaciones que tienen que producirse dentro de nosotros, porque hay momentos que usted no está peleado con nadie de afuera, pero está peleado con usted mismo. No se acepta, no se quiere ver como es, no acepta la realidad de la vida. El que vive en un país donde hace mucho frío quiere vivir en uno donde hace calor. El que está acá todo el tiempo se está quejando del calor porque quiere estar donde hay frío. Unas personas pueden estar en una condición de abundancia y se quejan de que les falta cosas. Y otro está en una pobreza extrema y se queja de que probablemente en esa realidad no tiene otros privilegios que otros gozan. En pocas palabras, el ser humano vive en un estado de inconformidad. Deja de valorar lo que tiene, anhela lo que no tiene y cuando lo alcanza, entonces siente que es una molestia y una pesadez en la vida. Hay muchas reconciliaciones que tienen que producirse en nosotros. La falta de reconciliación afecta la armonía, el estado de paz, de gobierno y de reposo que Dios quiere manifestar en nuestros corazones. Hay aspectos que uno tiene que aprender a apreciar dentro de lo que tiene que ver con la reconciliación. Y uno de estos aspectos se llama la vida. Diga conmigo, reconciliados con la vida de Dios. ¿Y por qué esa reconciliación con la vida es algo que tiene que efectuarse con carácter de urgencia en la iglesia de Cristo, sobre todo en este tiempo? Porque usted y yo recibimos un intercambio, participamos de un intercambio y los que estábamos muertos recibimos la vida de aquel que estaba vivo y tuvo que experimentar la muerte, aunque luego resucitó. Esa vida que nos fue dada a nosotros fue una vida que ha sido expresada a todo lo largo de la Escritura. Voy a citar algunos textos conocidos. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Una muerte a lo pasado hace que ahora todo sea hecho nuevo.
¿Qué dice la Escritura? Que estábamos en una condición de muerte, separados de Dios. Y dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La realidad de esta vida es que Dios ratifica por medio de su palabra y dice en una de las epístolas de Pedro que como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad no fueron dadas a nosotros, nos fueron dadas mediante su conocimiento y su divino poder. Si yo fuera a tomar nota de esta enseñanza, escribiría estas dos palabras fundamentales. Número 1, conocimiento. Y número 2, divino poder. ¿Qué me otorga el conocimiento? El saber lo que tengo y con lo que cuento. ¿Qué me otorga el conocimiento? Saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué hace falta acompañado del conocimiento? Hace falta el divino poder. Si yo tengo conocimiento, yo sé lo que tengo y con lo que cuento, pero puede ser que no tenga el poder para usarlo correctamente. Pero si yo tengo conocimiento, sé diferenciar lo bueno de lo malo. Pero si no tengo el poder, no voy a poder hacer aquello que en realidad es bueno y voy a ser vencido de lo malo. En este contexto, Dios nos ha dado y otorgado todo lo que le pertenece a la vida y todo lo que le pertenece a la piedad. Ahora, nosotros que hemos experimentado una nueva vida, tenemos que aprender a vivir esa vida, a expresar esa vida, y muchos necesitamos ser reconciliados con esa vida, porque estamos peleados con esta vida. Vivimos en un conflicto con esta vida. No aceptamos los aspectos de la vida y a veces la vivimos como si no la estuviéramos viviendo. Y yo no me refiero a la vida que se caracteriza porque usted camina y respira. Yo me estoy refiriendo a la vida del Espíritu. Podemos estar enemistados con el Espíritu de Dios. Podemos estar en un conflicto permanente con el Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 dice que los aspectos de la carne están en una batalla con los aspectos del Espíritu. Y todo lo que tiene que ver con esta vida trasciende a una vida biológica. No basta solo con caminar y respirar, porque podemos tener signos vitales y estar muertos espiritualmente hablando. Pero cuando tenemos la vida de Dios, la Biblia le llama a esta vida espiritual, esta vida increada y esta vida eterna, le llama la vida Zoé, que es la vida de Dios. Ahora, ¿cómo poder nosotros identificar la reconciliación con esta vida? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Fíjense, yo he llegado a una conclusión que no hay que ser muy sabio ni sumamente inteligente para llegar a ella. Mi conclusión diaria de lo que estoy viendo es que hay una realidad en donde la vida actualmente está siendo considerada como algo tan barato que tiene poco valor y poco precio. Solo basta usted salir a las carreteras para ver cómo se maneja hoy en día. Parece como que al ser humano le importa poco estar vivo o morirse. Hay que ver cómo andan los deliveries en nuestra nación. Hay que ver cómo las personas responden ante cualquier tipo de agravio mínimo. Hace unos cuantos días yo venía de dejar a los niños en el colegio y venía un vehículo detrás de mí. Literalmente el hombre se durmió manejando y cuando se durmió tocó la defensa del vehículo con el de él y se asustó, lo sentí porque en el empujón yo miré por el espejo y él como que reaccionó y bueno, me hizo seña que me parara, me paré y literalmente cuando observé que el lugar era seguro o la condición, él se desmontó, se puso la mano en la cabeza y literalmente vi mi vehículo y no tenía nada, no había nada significativo, no había ningún tipo de abolladura, no se había dañado la pintura, no se había afectado nada. Pero noté que el hombre estaba profundamente cansado. Me dijo, ¿qué hago? Discúlpeme. Me dormí y le dije, me di cuenta
Y le dije, te puedes ir, no ha pasado nada. Y él se quedó mirándome. Me dice, ¿usted se siente bien? Digo, no, usted se siente bien. Usted fue que me chocó a mí. Dice, qué extraño. Y usted no quiere resolver nada. Digo, que no tengo nada, ni tiene esto nada. ¿Qué voy a resolver? Me fui a mi vehículo, me dio las gracias. Amigo, gracias, discúlpeme. Fue una cosa interesantísima. Nada más me faltó sacar un tratado, hablarle 2 o 3 versículos e invitarlo a la salvación. Pero no podía en el lugar donde estaba. Sin embargo, cuando subí a mi vehículo, reflexioné sobre muchas cosas. Qué curioso es que vivimos en días donde lo normal se ha vuelto anormal. Lo normal debe de ser la consideración a otros. El no querer que otro viva, que no hacerle a otro, es lo que dice la Biblia. No hagas con otro, haz con nosotros lo que tú quisieras que hagan contigo. El practicar la justicia, la piedad, tener misericordia, entender que otros se equivocan, como también nosotros somos sorprendidos en falta. Pero el ser humano está viviendo un grado de intolerancia, donde todo lo que el otro puede equivocarse es inaceptable y lo que usted haga hay que aceptárselo de una forma u otra. Pareciera que la vida ha perdido el valor. En el plano general, las personas están viviendo como si les molestara estar vivos. La forma en que se responde. Si usted va a tener una situación o tiene algún tipo de roce con alguien, mejor evite el conflicto, porque el que aborrece su propia vida no va a valorar tampoco la del otro. Y todo esto es algo que no necesitamos ser sumamente inteligentes o sabios para darnos cuenta de que vivimos en un tiempo donde la vida ha perdido valor para muchos. Pero de alguna forma u otra también esto lo evidencia el cómo muchos están desperdiciando su vida. Personas que se levantan en la mañana, les llega la noche, no les importa vivir, no aprovechan el tiempo, dicen que no tienen forma, que no tienen recursos. Hoy día las redes sociales, muchísimos medios están diseñados para que usted pueda ser entrenado. Miles, cientos de miles de entrenamientos, de cursos prácticos están en redes sociales como YouTube, entre otros, y no estoy promocionando nada. El que no quiere en este tiempo ser equipado, preparado de manera autodidáctica, literalmente es porque no tiene el deseo de hacerlo. Para todo hay un manual, un tutorial en este tiempo. Pero en el fondo, el desperdicio de la vida, el no valorar la vida, el no aprovechar la vida, es una forma de menospreciar aquello tan valioso, aquello increado e insustituible que Dios nos ha otorgado. Entonces esta realidad tiene que llevarnos a una reflexión, porque todo lo que sucede en el plano físico tiene un paralelismo en el plano espiritual. Lo que se ve es el resultado de lo que no se veía. Cuando usted mira una realidad o una condición en el plano natural, es porque revela una condición en el plano espiritual. Y esa realidad nos hace entender que hay algo que necesitamos considerar en este tiempo, y es que hoy más que nunca Dios tiene un grado de urgencia por medio del Espíritu que lo está colocando en su iglesia, de que regresemos a la vida, de que las cosas de los muertos hay que dejarlas para con ellos. Jesús dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? La tendencia de una gran parte de la iglesia es buscar vida donde hay muerte, es revolcarse en medio de la muerte, es no apreciar lo que tenemos para vivir como el que no tiene aquello que Dios nos ha otorgado a nosotros. Y Pablo fue un entendido de esta realidad a quien se atribuyen estos textos. Él decidió custodiar la vida que se había entregado. Por eso la mayoría de sus escritos hablan de la valoración de la vida. Y si hay algo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo, es que está produciendo una reapreciación del Cristo que está siendo edificado como vida en nosotros. Esa realidad tiene que ver con una vida orgánica que Dios nos ha dado a nosotros, y es la vida del Espíritu. Esta vida tiene mente, esta vida tiene memoria.
esta vida tiene recuerdos, esta vida tiene que ser expresada. Y es que la realidad es que hay algo que debemos de aprender a cuidar y a preservar. Y es que el comportamiento de la vida en las congregaciones, el comportamiento de la vida en la mayoría de los hijos de Dios en este tiempo evidencia que algo tiene que ser reconciliado. Vivimos como si no tuviéramos la vida que nos ha sido otorgada. A veces cuesta diferenciar a un hijo de Dios de un hijo de las tinieblas en conducta y en pensamiento. Parece que la vida que se nos dio está guardada en un closet o en una caja fuerte. La sacamos de vez en cuando. Reconciliarnos con esta vida tiene que producir en nosotros un grado de armonía que debe de evidenciar que en realidad hay una diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios en su corazón. Pablo trató siempre con esta realidad. Lo llamaba de diferentes maneras, lo planteaba de diferentes formas. Él hablaba de santidad y unidad. Y esto tiene que ver con dimensiones de lo que Dios está construyendo. Por eso la Biblia habla mucho de la unidad de la fe y habla mucho de la unidad del Espíritu. Esa unidad de la fe y la unidad del Espíritu tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Cuando mi vida es una con la de Cristo, yo no puedo andar por un lado y una dirección y Cristo por otro. Tiene que haber una unidad en cuanto a la fe. Pero cuando mi vida es una con Cristo, mi espíritu no puede andar por allí como si fuera una especie de vehículo extraviado y el Espíritu de Cristo por otro lado. Tiene que haber una realidad en lo que es esta vida que me ha sido otorgada, si quiero ver el resultado correcto. Entonces recapitulamos, la vida Zoe es la vida del Espíritu que nos ha sido dada. Y esta vida impartida a nuestro espíritu es dada por gracia. Usted y yo no hicimos nada que nos pudimos ganar esta vida. La gracia de Dios, la obra de la cruz, trajo vida a los que estábamos muertos sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero esta vida la recibimos y esta vida opera desde nuestro ser interior. Y esta vida tiene capacidades que nos fueron dadas como hijos de Dios. Si usted no se ha dado cuenta, hay muchísimas capacidades de las que pudiéramos pasar tiempo, y yo solo citaré algunas, que nos traen una gran diferencia, una marca, una evidencia. Y aunque usted no vea a alguien con una Biblia en la mano, aunque no tenga un sello o un letrero distintivo que diga, tengo una nueva vida, soy un hijo de Dios, hay evidencia de esto. Una de ellas es que la Biblia dice que somos una nueva criatura o creación. La segunda de estas evidencias es que Dios nos ha dado capacidades de discernir, de poder operar por encima de las circunstancias. Cuando un ambiente es contrario, poder gobernar los ambientes sin que los ambientes nos gobiernen a nosotros. Nos ha dado una nueva posición delante del Padre y nos ha dado una nueva posición ante la creación. Nos ha destinado a ejercer la autoridad delegada de Dios, a amar como Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esta nueva vida nos produce a nosotros capacidad de poder tener paz por encima de la tormenta. Esta nueva vida nos produce capacidad de resiliencia, de levantarnos de momentos donde otros se quedarían postrados por causa de la fe y la vida del Espíritu que nos ha sido confiada. Pero esta nueva vida nos hace seres diferentes, no por practicar una religión, sino porque portamos una naturaleza y un ADN que nos identifica como hijos de Dios. Aquí no somos esos hijos de Dios por ADN, por ser religiosos, sino por ser espirituales. Aquí lo que identifica esta nueva vida no es el ser legalista, sino operar de una forma legal espiritualmente hablando. Y lo que inspira esta nueva vida o evidencia no es vivir aislados, sino es aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. No es que usted y yo nos separemos a un lugar extraño como hacían los monjes que operaban en la separación, en modelos de separación en otro tiempo, y se desconectaban del que estaba en el mundo lleno de pecado y con conductas impropias. No, es que usted y yo vivamos entre ese mundo, pero seamos luz en medio de las tinieblas, parte de la evidencia de esta vida. Pero cuando nosotros entendemos
esta realidad de la vida que nos ha sido otorgada, aprendemos que esta vida tiene la capacidad de levantar de cualquier fracaso aquel que la tiene y que la ha conocido. De vivir en la gracia con un enorme sentido de gratitud, pero gratitud acompañada de responsabilidad. Es una vida que hay que mantener, así como la vida física implica que a diario hay que comer, o por lo menos continuamente, para no desnutrirse y morir, y para no fallecer físicamente. La vida espiritual tiene que ir acompañada de dos elementos fundamentales. Número uno, gratitud por la existencia misma. Ser agradecidos por todo y en todo, por respirar, por vivir, por poder tener una vida impartida. Pero esta vida espiritual también tiene demandas, pero también tiene responsabilidades. Hay que orar. Y orar significa hablar con Dios. Esta vida espiritual necesita un alimento que no es físico y no se ve, que se llama la palabra de Dios. Congregarse no es una opción. Leer la Escritura no es una opción. No solo vamos a la Escritura cuando tenemos un problema o cuando tenemos que buscar una solución a un conflicto. Es leer la palabra de Dios. Ese es el pan que Jesús habló cuando habló de la oración modelo, cuando dijo, danos el pan de cada día. No es un pan de harina que usted va y compra a la panadería. Para eso usted no necesita orar. Simplemente va y paga el dinero y se lo entregan. Está hablando de una palabra de parte de Dios, ese pan diario que Dios otorga a nuestra vida para alimentar nuestro espíritu, para poder estar fortalecidos y seguir adelante. Y ese pan es la palabra de Dios a nuestra vida. Así que involucra responsabilidad. Pero hoy más que nunca el Señor está retornando a la iglesia a la vida del Espíritu, la cual es algo más. Óigame bien lo que le voy a decir. Retornar a la vida del Espíritu es algo más que ayunar y que orar. Ayunar y orar es parte de la vida del Espíritu, es la práctica. Pero la vida del Espíritu no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que Dios me dio. Y cuidar esa vida del Espíritu es un aspecto que es parte de nuestra responsabilidad fundamental. Pero reconciliarnos con esa vida del Espíritu es una responsabilidad que cada uno de nosotros va a tener que velar de manera individual. Podemos predicar la palabra, podemos servir la mesa, podemos hacer todo lo necesario, pero yo no puedo ir adentro de usted y reconciliarlo con Dios. Si usted está peleado con Dios, usted tiene que arreglar su asunto. Si usted está disgustado con Dios, si usted no acepta lo que Dios está haciendo en su vida, si usted no se acepta como usted es, si usted quería ser más alto y Dios lo hizo más bajito, si usted quería tener el pelo más lacio y Dios se lo hizo crespo, si usted quería vivir en Medio Oriente y Dios lo trajo a Dominicana en este mundo, usted tiene que resolver y reconciliar su vida con Dios. Pero no lo puede hacer otro, tenemos que hacerlo nosotros. Si usted siente que Dios le ha dado mucho y se siente con una vida insípida porque tiene abundancia, pregúntele al que no tiene nada qué le falta y cómo se siente. O si usted no se siente que Dios ha sido favorecido con usted y a otros sí y está disgustado, usted tiene que reconciliar algo con Dios. Y esa reconciliación va a producir paz. La Biblia habla de que reconciliados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay algo que la reconciliación produce es paz, un estado de reposo y de gobierno, en donde uno aprende a gobernar las circunstancias. Las cosas no son o no salían como yo lo quería, pero tengo que aprender a vivir con esta realidad. Si no nos reconciliamos con la vida de Dios, vamos a vivir lo que hoy día estamos viendo. Creyentes que tienen al Señor y están más depresivos que los que no lo tienen. Personas llenas de ansiedad desde que se levantan hasta que se acuestan. Estados de inconformidad, deseando vidas ajenas, envidiando redes sociales y vidas falsas. Usted lo ve el día entero subiendo y bajando fotos a ver cómo viven los otros. Y los otros son unos hipócritas que no viven lo que proyectan, pero usted se lo cree. Y eso produce un estado de conformidad. No valora al esposo y a la esposa porque quiere tener el esposo de la otra o la esposa del otro. Porque eso sí se ven bien, contentos desde que se levantan, sonrientes, dándose besitos. Y mientras más usted proyecta felicidad en una red social, más vacío y carencia tiene porque está proyectando algo que en el fondo no existe.
Quisiera tener la vida de fulano, pero Dios te hizo a ti, no al otro. Te puso donde te colocó. Nadie eligió el vientre de donde iba a nacer. Nadie decidió la tierra de donde iba a tener nacionalidad. Si usted nació en un lugar, dele gracias a Dios porque lo hizo ahí. Hay elementos en cada lugar. Hay elementos geográficos, valores, cantidad de cosas que son únicos en el mundo. Yo he estado en naciones en donde hay características que uno no la ha visto en otro lugar, de conducta, de clima, de condición. Algo bueno hay en cada lugar. No puede ser que todo lo que tengamos no tenga valor, o que solamente nos fijemos en las cosas que son malas. Y en ese sentido, regresar a la vida del Espíritu es algo que demanda algo más que ayunar y orar, y tiene que ver con una vida entendida en lo que Dios nos ha concebido, el cómo debemos de administrarlo, el cómo debemos de agradecerlo y cómo debemos de gestionarlo continuamente. Y para eso necesitamos la reconciliación. Esto consiste en el cómo participamos y disfrutamos de esa vida. Óigame bien lo que le voy a decir. Si usted tiene la vida de Dios, que todos los que hemos nacido de nuevo la tenemos, pero usted no disfruta la vida de Dios, no la usa correctamente, es porque necesita reconciliarse con esa vida que le ha sido dada. No es para tenerla guardada en una caja fuerte, no es para tenerla en un closet y ponerse el traje de esta nueva vida el domingo, es para disfrutar la vida de Dios. Si todo el tiempo usted está triste, apesadumbrado, amargado, incómodo, esa vida no está funcionando de la forma correcta. Juan capítulo 1 verso 4, y trataré unos versos para aplicar esta enseñanza, declara: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, nosotros hemos recibido una vida que es tan eterna como Dios mismo, para que podamos manifestar eternidad en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y eso trae una gran diferencia. Podemos ir a las mismas aulas que otros van desde que empezamos la educación básica en nuestra vida. Podemos ir a los mismos lugares de estudio en la universidad o en los grados de preparación. Podemos entrar a los mismos supermercados, podemos ir a los mismos restaurantes, pero no vamos a manifestar la misma vida si no hemos experimentado la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Esa vida estaba en Él y esa vida nos fue dada. Y esa vida tiene que ser usada correctamente y debe de ser gestionada correctamente. ¿Cómo gestiono esta vida desde que me levanto? Me levanto dando gracias a Dios por todo y en todo. Aprendo a hablar con Dios en mis momentos difíciles. O me levanto maldiciendo y enojado porque llegó un nuevo día. Usted sabe cuántas personas quisieron levantarse hoy y no han podido ni siquiera levantarse de una cama. Usted sabe cuántas personas quisieran tener la libertad que usted y yo tenemos para poder desplazarnos de un lugar al otro. Y yo me puse a pensar, ¿por qué nosotros no nos damos cuenta? Haga conmigo este ejercicio, mire, cuente hasta 2 y haga así. Qué privilegio tenemos, que podemos respirar sin una asistencia de un ventilador, de una máquina, que podemos inhalar aire puro, y como ese tenemos muchos otros, pero usted no lo valora hasta que usted no se ve en un momento donde usted se está asfixiando y no puede respirar, porque es una cosa que no la valoramos porque la tenemos muy fácil o continuamente, pero el momento que nos falta nos damos cuenta de lo que se siente, la importancia. Es como cuando un pez lo sacan del agua y se está asfixiando. Y esa noche meditaba cuántos aspectos similares al aire tenemos en la vida y somos tan ingratos que no lo valoramos. Vivimos peleados con la vida misma, viendo los defectos, las cosas que no nos gustan, las cosas que no salen como queremos, y dejamos de apreciar todo aquello que nos ha dado Dios. Y esto sobre todo tiene que ser aplicado a la vida del Espíritu. Yo quisiera que usted considere este pasaje bíblico con el cual pienso aplicar esta enseñanza y luego concluir. Pero este pasaje que les voy a leer, yo quiero que, aunque lo hayamos visto muchas veces y lo conozcamos, le prestemos un poco de atención, porque quiero explicar algo de él.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. La identificación del Señor va seguida por una especie de recomendación. La recomendación es considerar una posición de arrepentimiento. Y las consecuencias, si no se hace, es que Dios dice que quitaría algo del lugar en donde estaba ocupando. Y me llama la atención Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Porque cuando usted mira Apocalipsis se da cuenta que el Señor tenía una manera maravillosa de tratar con su iglesia, como nosotros debemos de aprender a tratar con otros. Él nunca le decía lo malo que alguien tenía, sino le decía lo bueno primero. Y todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis 3, el Señor le dice: celebro y valoro que tú eres de mucho trabajo, que tú haces tal cosa, que tienes mucho amor, que tienes aquello, pero al final siempre le daba una corrección. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 1 a la iglesia de Sardis, Él no le dijo nada bueno, le entró sin anestesia y le dijo: tú dices que estás vivo y estás muerto. A ti que dices que estás vivo y que estás muerto, yo quiero que tú sepas que yo conozco tus obras. Por lo tanto, este pasaje forma parte de una serie de declaraciones escritas, cartas a estas 7 iglesias, pero esta vez en Apocalipsis 3 se dirige a la iglesia de Sardis. Y es que se presenta allí como el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Cuando habla del número 7, habla de perfección, está hablando del Espíritu Santo en su plenitud y perfección. Y estas 7 estrellas podían referirse a 7 mensajeros o ángeles colocados en cada uno de estos lugares para que continuamente hablaran como oráculos de Dios lo que estaba en el corazón de Dios. Pero la declaración de Dios es: yo conozco tus obras. Diga conmigo: Dios conoce mis obras. El hombre puede ver la imagen que le presento, pero Dios conoce nuestras obras. Y es que lo que declara este texto implica que Dios tiene, escuche bien, conocimiento completo de las acciones y actitudes que podamos tener, como lo tenía de la iglesia de Sardis. Luego afirma y dice: tienes nombre de que vives y estás muerto, lo cual implica que esa comunidad de fe podría parecer que estaba viva, pero en realidad estaba espiritualmente muerta. Y esa misma realidad macro de Sardis la llevamos a la micro. ¿Cuántos de nosotros nos vestimos y nos maquillamos como si estuviéramos vivos, pero en el fondo solo Dios sabe el estado de mortandad que cargamos por dentro? De vacío existencial, de desconexión con el Espíritu, de falta de vida manifestada. Y eso se revela porque no hay gozo ya en la existencia, en lo que hacemos y en todo lo que nos ha sido otorgado. Y es que había un contexto histórico y espiritual de la iglesia de Sardis. Esta iglesia tenía reputación de que estaba viva, de que tenía crecimiento, pero el Señor sabía que en ellos había una especie de mortandad que se evidenciaba por algunos aspectos. Número 1, habían caído en la complacencia, querían complacer a Dios, al diablo y al mundo. Había una inactividad espiritual, todo era consumo, nada de involucrarse en los aspectos espirituales por causa de la indiferencia y la inactividad. Y lo tercero había una apariencia externa y una necesidad interna. Y el Señor, por medio de su Espíritu, les instruye para que despierten, para que se fortalezcan, para que arreglen lo que queda,
porque no estaban operando de forma correcta con la vida que le había sido dada de parte del Señor. Y aquí entonces encontramos un llamado de parte de Dios junto con una identificación de una realidad. Primero la radiografía que dice dónde está el asunto que puede traer una muerte, pero que en un momento es tratable porque es una especie de mal que había afectado a esa comunidad y a algunos creyentes. Lo segundo, un llamado a despertar, a arrepentirse de esta condición. Y esa advertencia puede ser aplicada a nosotros en el día de hoy, recordándonos la importancia de permanecer despiertos y activos espiritualmente y procurar continuamente la comunión con Dios, con su palabra, con la vida de oración, con la vida del Espíritu, que no debe de ser delegada o sustituida por asuntos irrelevantes. Por eso Apocalipsis 3:1 le dice claramente: yo conozco tus obras y tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Y quiero explicar por lo menos 3 de estas palabras. La primera, conozco tus obras, implica que no existe nada que pueda permanecer oculto ante los ojos de Cristo, porque Él no se fija en el exterior, en lo externo de la persona, sino en lo que es interno y es lo que está en el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios conoce el corazón del hombre. Segundo, tienes nombre de que vive. Por eso a la iglesia de Sardis, él le habla de esta manera, porque lo que estaba ocurriendo en esta comunidad, en esta ciudad, era que ellos estaban viviendo de los recuerdos del pasado. Tienes nombre de que vives, pero no estás viviendo. Vivían de los recuerdos del pasado, de lo que en algún momento sucedió en la historia, pero todo quedó atrás y no tenía que ver con el tiempo presente. Ellos gozaban de una buena reputación en la sociedad, pero eso al Señor no le importaba, porque usted puede tener un buen testimonio afuera, pero Dios sabe lo que en realidad está sucediendo por dentro, y esto no se basa en agradar a hombres, sino en agradar a Dios. Y lo último de estas 3 palabras que le dice es: estás muerto. Y qué terrible es esto de estar muerto. Porque la iglesia de Sardis era como lo que conocemos hoy día, creyentes carentes de una auténtica y genuina vida espiritual. Y esto es lo que Lucas 6:26 dice, cuando el Señor llamó y dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cuál era la realidad? Ellos nunca habían salido de su zona de confort. Esa comunidad de Sardis no había experimentado sufrimiento como la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, que Dios le dice: has sufrido, has tenido fe, paciencia, te has levantado. Muchos de ellos no habían conocido persecución, habían vivido un cristianismo cómodo e inofensivo, y por lo tanto, como era algo tan ligero para ellos, habían caído en la liviandad de no darle valor a la vida que habían recibido de parte de Dios. ¿Y cómo yo puedo entonces evidenciar o identificar lo que aquí aplica a síntomas de un creyente que cree que está vivo, pero se encuentra en un estado moribundo? Lo primero es el sentimiento de comodidad. Sentirnos satisfechos con los logros del pasado. Cuando yo oraba, cuando yo creía, cuando yo confiaba, cuando yo abrazaba la palabra de Dios, cuando yo hacía, cuando yo tenía comunión con Dios. Los logros del pasado generan una falsa comodidad para que ignoremos la realidad que tenemos en el presente. Número 2, vivir más ocupados en las formas que en lo que tiene que ver con la esencia de la vida espiritual. Cómo me ven y cómo otros piensan de mí, a cómo Dios que me conoce está viendo mi corazón. 3, cuando vivimos enfocados en soluciones de problemas sociales, pero descuidamos los aspectos espirituales. 4, cuando tenemos más interés por las cosas materiales que por las espirituales. 5, cuando estamos más atentos
a lo que el hombre pueda decir, a lo que Dios pueda decir de nosotros. 6, cuando perdemos el enfoque en la palabra de Dios y buscamos más consejo en los hombres que lo que Dios dice en su palabra. Y por último, cuando en realidad dejamos de ver a Dios obrando en medio de lo que estamos viviendo y comenzamos a atribuirlo a Satanás en vez de Dios, cuando Jesús mismo nos enseñó que Satanás no tiene nada en nosotros. Por lo tanto, hay que aprender, aún en los momentos difíciles, a ver qué es lo que Dios está comunicando o tratando con nuestra vida. Este llamado al arrepentimiento va acompañado de 3 consejos. Le dice, sé vigilante. En pocas palabras, Él le dice, sé vigilante, y afirma las cosas que están por morir. Escúcheme bien. Lo que está a punto de morirse, que no se ha muerto, que todavía queda vivo, sé vigilante y atiéndela. Y eso implica que esta exhortación tenía un sentido especial para que ellos aprendieran a depender del Señor para levantarse de cualquier circunstancia. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo segundo que le aconseja es, número 1, sé vigilantes. Número 2, afirma las cosas que están por morir para que no lleguen a esa condición. Implica que parece que todo no estaba perdido. Habían cosas que todavía se podían rescatar, que necesitaban ser avivadas para que volvieran nuevamente a surgir como una llama y no se apagaran totalmente. Y esta realidad entonces demanda un aspecto con lo que quiero aplicar y concluir esta escritura. Esto que voy a decir sería el contenido de una prédica completa, pero yo solamente quiero darle este pensamiento y reflexión. Existen unos departamentos en cada nación que tienen que ver con ciencias forenses. Aquí tenemos en nuestra nación. Y la razón por la que esos estamentos del gobierno existen es porque todo el que se le muere a alguien, o cuando alguien se muere, hay un derecho legal que asiste de poder saber cuál fue la causa que lo mató o cuál fue la causa de su deceso. Y lo más grave de este texto para mí, óigame bien, suelte lo que está haciendo por un minuto. El Señor está diciendo al que dice que está vivo, porque guarda la imagen de lo que otros piensan y no lo que Dios conoce, pero que en realidad está muerto, es una advertencia acompañada de una exhortación. Pero el problema más grande no es que usted diga, es verdad, yo estoy muerto espiritualmente. El problema más grande para mí es que a usted no le interese saber la causa del que se murió dentro de usted, o qué fue lo que lo mató. Un estudio forense conlleva una autopsia. Una autopsia implica remover todos los aspectos, a ver si fue la alimentación, el veneno, o qué fue el impacto, cuál fue la situación que quitó la vida. La mayoría de nosotros sabemos que ya no oramos como antes, que no leemos la palabra como antes, que nos cuesta confiar como antes. La pregunta es, ¿qué mató la vida del Espíritu en usted? No me digas que ya no tiene la fe que tenías. La pregunta es, ¿qué fue lo que te mató esa fe dentro? Porque si sigues adelante con la identificación de que ya las cosas no están iguales, pero no identificas qué fue lo que te llevó ahí, vas a pasar la vida pidiéndole al Señor que te saque de una condición y volviendo a caer en la misma, porque no hemos hecho una autopsia responsable o un estudio forense para saber qué fue lo que afectó nuestra condición espiritual. Si fue la falta del perdón, si fue aquel pecado que practicaste, si fue la influencia o cualquier cosa. No basta con saber que algo murió, es esencial conocer la causa de la muerte. Tenemos que ir más allá de lo superficial y hacer un estudio forense de nuestro propio corazón, pedirle al Señor, como hizo David, Señor, dime, revélame, hazme conocer qué hay en mí que no te agrada. Y la Biblia ofrece diagnóstico divino para revelar la verdadera condición de nuestro ser. Y allí es donde
nosotros debemos de procurar una genuina transformación por medio de la palabra del Señor. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, añade, ¿quién lo conocerá? Así que la realidad es que la importancia de ser medidos por medio de este estudio forense interno conllevaría varios pasos y 4 recomendaciones que dejo. Número 1, aprender a identificar el engaño de nuestro propio corazón. Número 1, identificar la condición de nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero uno tiene que aprender a autoexaminar su corazón. Si se está inclinando incorrectamente, si se está llenando de lo que no debe, si está actuando de la forma que no debe de hacerlo. Porque todo nace en el corazón. Allí nacen los pleitos, los adulterios, la fornicación. Toda acción nace primeramente en el corazón. Por eso es engañoso más que todas las cosas. Si yo puedo aprender a conocer la condición del corazón, puedo evitar muchas acciones incorrectas en la vida. Lo segundo, la importancia de ser medidos y examinados por medio de la palabra de Dios. Salmo 139, verso 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero ¿cómo yo puedo ser examinado por la palabra de Dios si no leo la Biblia que tengo? ¿Cómo yo puedo ser examinado por la palabra de Dios si cuando la leo no medito en lo que me está diciendo a ver de qué Dios está hablando en mi vida? ¿Y cómo yo puedo ser examinado por la palabra de Dios si cuando me congrego cumplo con un horario pero me la paso chateando y pendiente a otras cosas? A las redes sociales, a ver qué está pasando en Twitter, a ver qué está pasando por allá, quién me escribió. No tengo un enfoque para que la palabra de Dios produzca un examen en mi vida. Tercero, buscar la transformación. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir a la coyuntura del alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted y yo estamos llamados a buscar esa transformación por medio de la palabra. Y por último, buscar la verdad de forma continua. Salmo 51:10, salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y la palabra de Dios es una herramienta constantemente dispuesta a revelar y purificar nuestro corazón. Y Juan 15 dice: ya vosotros estáis limpios por causa de la palabra que os he hablado. Solamente la palabra y el espíritu son instrumentos que nos van a servir a poder hacer una especie de estudio forense del corazón, tener humildad para acertar los resultados y tener a disposición el poder del Espíritu para poder traer cambios y enmendar aquellos asuntos que se han salido del orden correcto en nuestra vida. Hoy quiero concluir en el lugar donde comencé. La Biblia dice claramente en 2 de Corintios 5, 18, 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, nos dio el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y nos dijo que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Por lo tanto, reconciliados con la vida es un aspecto que debe de ser tomado en cuenta por nosotros para que podamos disfrutar y podamos vivir la vida que Dios nos ha dado. Una vida increada, una vida eterna como Dios mismo y una vida espiritual que implica que todo lo que le pertenece a esa vida nos ha sido dado mediante el conocimiento y el divino poder. Es mi oración que la gracia de Dios
nos afirme en esta realidad y que el Señor permita que se efectúe una reconciliación, que demos el paso, que traigamos ante la presencia del Señor, que separemos un momento de oración, que le digamos: Señor, yo no quiero ser alguien que aparente que viva pero está muerto, sino que en verdad tu vida sea manifestada en mi vida. Que la gracia de Dios nos afirme en esta realidad.